con quien vamos a analizar justamente los retos en materia de seguridad a 2 años del gobierno del presidente López Obrador. Eunice, como siempre, un gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás, Francisco? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, interesante en el tema de seguridad lo que marcó hoy, que ya lo ha dicho en otras oportunidades, pero hoy volvió a reiterar que la tendencia al alza en la mayoría de los índices delictivos ha bajado y reconoce que las únicas excepciones han sido el homicidio doloso y, bueno, por supuesto, los feminicidios. ¿Cómo ver estos 2 años, Eunice, en materia de seguridad? Pues mira, efectivamente, Paco, creo, antes que nada decir que muchos estábamos muy ilusionados con tener un presidente que por primera vez le diera un peso relevante al tema de las causas estructurales de los fenómenos delictivos y de violencia, que hablara de ir a la prevención, de ir justamente a dar más y mejores oportunidades y acceso a aquellos que les ha faltado justamente este acceso a diferentes políticas públicas en materia social, etcétera. Sin embargo, creo que ha faltado consolidar el discurso en acciones y en una política pública clara, en recursos específicos para estas acciones. Hace falta tener esquemas mixtos de atención que se concentren sí en la persecución de victimarios, pero que también atiendan y reduzcan el número de delincuentes y los factores de atracción que los llevan a delinquir, que es parte de este esquema preventivo que él mencionaba. Como bien dices, él presume, al igual que Alfonso Durazo, al cierre, digamos, de su gestión en la Secretaría de Seguridad Pública más bien Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, él mencionaba la reducción en algunos delitos como son el robo en auto, robo a casa habitación, robo a transeúnte, en fin, este tipo de delitos son los que han reducido, pero también esto, Paco, hay que decirlo, tiene de alguna forma relación con la pandemia y con el COVID, el hecho que la gente esté en su casa, pues obviamente reduce parte de este delito y de la oportunidad de delinquir. Entonces no es una estrategia viable encerrarnos en nuestra casa para reducir este tipo de delitos. Y por el otro lado, uno de los delitos que el propio Alfonso Durazo prometió bajar al 50% en los primeros 3 años, y vamos muy lentos para cumplir esa meta, es justamente el homicidio, que desafortunadamente desde los sexenios anteriores venía siendo uno de los principales problemas, y bueno, estamos por cerrar el año con 33 homicidios por cada 100,000 habitantes, lo cual es un número importante, y como bien dices, incluso representa un aumento con respecto al último año de Peña Nieto, de casi el 40%, y lo mismo en el delito del feminicidio, un aumento del 7%, eso sin mencionar, querido Francisco, todos los delitos por violencia de género que también han repuntado justamente en la pandemia. Y bueno, ha faltado este programa de prevención, ni siquiera hay un programa como debía haber sido publicado ya hace varios meses. Y bueno, sí hay programas como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, que parecía ser parte de este andamiaje, sin embargo, de nuevo, es muy genérico y no logra aterrizar en aquellos que la tienen más complicada, ya que requieren un acompañamiento, requieren identidad, pertenencia, no basta una beca. Y algo también muy importante es sus propuestas, que eran criticadas, pero que a mí me parecían muy atinadas para el contexto mexicano de los abrazos y no balazos, el tema de la amnistía, que se aprobó pero que no ha tenido ningún resultado, el tema del perdón y la reconciliación, todo eso bien explicado, bien diseñado y bien implementado, tenía mucho sentido, pero de nuevo creo que el gran reto es ya esa parte técnica de implementación, y por el otro lado no queda claro una estrategia integral, respuestas integrales al crimen como las que el presidente proponía y menciona incluso todavía en el discurso. A mí me parece curioso que él presume en la parte de seguridad, que ahora la autoridad en materia de seguridad no se junta con los malos o no está, digamos, con el crimen. Eso finalmente me parece un logro que ni siquiera podemos probar, pero además es muy pobre. En donde creo que sí ha habido avances es en el tema de la UIF, ¿no? La inteligencia financiera, sí le hemos visto actuar como nunca. Creo que Santiago Nieto ha sido de los pilares importantes de la Cuarta Transformación, y el tema de la Guardia Nacional al final terminó siendo eso, o parece que eso se limita la estrategia de seguridad.
Ajá, dígame. Déjame, a ver, hablabas de la UIF y yo también coincido contigo, está haciendo un trabajo relevante que se hace notar, pero que finalmente cuando ese trabajo pasa a la Fiscalía General de la República termina por deslavarse, no cumplir y seguimos viendo corruptos que finalmente no pasan de un proceso largo y al final de cuentas no lo quiero pensar, pero que salgan libres muchos de ellos. Aquí hablabas también, y me gustaría también conocer tu punto de vista, porque en abril pasado, recuerdo en una conferencia matutina, lo increpó Jorge Ramos, periodista de Univisión, y lo increpó varias veces en torno a resultados, que quería que le dijera cuándo habría resultados en el tema de la seguridad, y el presidente prometió que el 1 de diciembre, o sea, hoy, tendría resultados. Y los resultados, pues los arrojó. No hay control todavía en el tema de los homicidios dolosos, de los feminicidios, de la extorsión. Sigue el tema del país atrapado por los cárteles del narcotráfico. Efectivamente, seguimos en esta dinámica del crimen, que además, como bien menciona, son los crímenes que más nos duelen también, ¿no? Porque finalmente el crimen de acabar con la vida de alguien es el más atroz que hay, y esos no han podido ser controlados. Como te digo, hace falta una verdadera estrategia de reducción del homicidio, porque no ha podido controlarse ni trabajarse. Creo que Alfonso Durazo nos quedó mucho a deber. Tenemos una esperanza quizá con la nueva secretaria, que además le queda tiempo suficiente para replantear. Algunas cosas ya no se pueden replantear, es decir, de que vamos a tener una seguridad militarizada, esa es una realidad, ¿no? Eso ya no hay, creo, cambio de página. ¿Tienes confianza en Rosa Isela? Creo que puede ser una mejor secretaria de lo que fue Alfonso Durazo, por la experiencia que tiene a ras de suelo en el tema de comunidades, en la inteligencia social. Creo que es parte de lo que le falta a la estrategia para dar respuestas mucho más integrales, pero sin duda la tiene complicada. Es decir, ya hablaba yo del tema de la Guardia Nacional. El presidente hoy presume un despliegue de 96,000 elementos en, creo, 176 regiones. Así es. Con, creo que 74 ya cuarteles, 79 cuarteles. Sin embargo, el despliegue, es muy importante entender, Francisco, el despliegue no es una estrategia. Requeremos de un plan, y eso se requiere coordinación también con los estados. El 7º transitorio, desafortunadamente, de la Guardia Nacional no se cumplió y no se quedó en un acuerdo claro con cada uno de los estados según su diagnóstico y su fuerza de tarea, y eso es un reto. Y también algo muy importante, en el PEF que salió el día de ayer o antier, vemos cómo efectivamente desapareció el Fortaseg, que era este recurso para el fortalecimiento y digamos, la capacitación de las policías a nivel local. Entonces, en un país donde el 95% de los delitos son del fuero común, finalmente creo que es una mala decisión desaparecer este fondo. De nuevo, como decían ustedes, se habla de corrupción, etcétera, pero más bien hay que ver cómo dirigir estos fondos para que no haya corrupción, revisarlos, acompañarlos. Por ejemplo, en el tema de seguridad, basta con un catálogo de precios máximos y calidades mínimas. En fin, se puede trabajar de una forma que no sea desaparecer el recurso que resulta importante para cumplir con esta tarea de seguridad a nivel local, que además se daba en 286 municipios que concentran el 68% de la población, el 90% de la incidencia delictiva y el 70% del estado de fuerza a nivel nacional. Perspectivas a futuro inmediato en temas de seguridad. ¿Encontraremos la paz para México? Creo que en el corto plazo no la vamos a encontrar, querido Francisco, pero todavía hay tiempo para replantear al menos el tema de las causas, realmente armar una estrategia, tener un plan, un programa nacional de prevención del delito. Creo que mucho se puede hacer también en el tema de reinserción social o el sistema penitenciario, como lo había prometido el presidente. Y también creo que en la Guardia Nacional trabajar en una Guardia Nacional más próxima a la gente, realmente capacitar a los miembros de la Guardia, que sabemos que son en su mayoría militares, en estos temas de cercanía, de proximidad, de trabajo con poblaciones vulneradas, de puestas a disposición, de primer respondiente. En fin, ahí hay un reto muy importante en la consolidación de esta fuerza que parece ya ser la única opción en este sexenio. Entonces creo que todavía podemos hacer algo y, como decíamos, concentrar estrategias, además de prevención,
población, poder concentrar también estrategias en el tema de reducción de los homicidios, que es un delito que desafortunadamente sigue y parece que vamos a cerrar fuerte este año. Sin olvidarnos también de la responsabilidad que tenemos los mexicanos como sociedad para apuntalar una estrategia, la que sea, que nos lleve justamente a la paz. Eunice, te agradezco mucho. Claro que sí, Paco, y también en ese tema que mencionas de la ciudadanía, el tema de violencia de género creo que está en las manos de todos y todos debemos cuidar y buscar esa reducción de este tipo de violencia, que es otra pandemia para la que tampoco hemos encontrado esa vacuna. Así es. Eunice Rendón, como siempre, agradecido. Muchas gracias a ti, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ahí tienes a Eunice Rendón, experta en temas de seguridad, y este análisis breve pero sustancioso de lo que han sido 2 años de gobierno, que déjeme decirle que aunque el presidente afirma